Creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que de pronto uno recibe llamadas por el tema de empresas de cobranzas, eh, vulnerando nuestros derechos y nuestra privacidad. Hablemos un poquito sobre aquello y quiero agradecer la gentileza de la presencia acá del abogado César Coronel. Él es él representa Defensa de Deudores Ecuador. Abogado, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Fabricio, Andrea. Un saludo caluroso y cariñoso para toda la enorme audiencia de Radio Armónica a nivel nacional. En primer lugar, quiero empezar expresando mi nota de pesar por el fallecimiento de Monseñor Antonio Arregui, arzobispo emérito de Guayaquil, quien fue también presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y amigo muy cercano de nuestra familia y de ACE Uniapac. Así que es importante expresar este sentimiento a su familia y a todos quienes tuvimos la oportunidad de estar cerca de él. Y bueno, empezando ya con el tema, es importante mencionar que en el Ecuador tenemos una situación de sobreendeudamiento que en varias ocasiones hemos abordado en este espacio. Y claro, cuando 3 de cada 10 personas en el Ecuador no están pagando a tiempo sus deudas, esto se traduce en una serie de consecuencias. Habíamos mencionado que durante los últimos 3 años se han presentado más de 1.200.000 demandas por deudas, de las cuales 320.000 corresponden a esta provincia de Pichincha. Pero también es verdad que previo a la demanda existe una gestión extrajudicial que las empresas de cobranza, acreedores, estudios jurídicos emprenden en contra de nosotros los deudores. Y muchas veces esta gestión se extralimita, va mucho más allá de lo que la ley ha permitido. En ese sentido es importante primero recordar que estas llamadas de cobranza o estas gestiones de cobranza hoy ya están reguladas por la ley. Hoy ya existe una norma que marca claramente la cancha dentro de la cual se pueden mover los acreedores, empresas de cobranza y estudios jurídicos. Y esas reglas no solamente que tienen que ser conocidas, sino que tienen que ser respetadas. Ok, ahora, ¿cómo saber si es que están utilizando indebidamente mis datos personales? Y esto lo pregunto, parece una pregunta que debería ser, la respuesta es lógico, pero no es tan lógico a veces. Por ejemplo, y ahora se me viene a la cabeza, a mí a veces me llegan correos electrónicos de deudas de familiares, que nada, o sea, y que no son tan cercanos. Me ha pasado a mí. ¿A usted también le ha pasado? Me han llamado por teléfono y me han llegado correos. Y no es que es su esposa, no es su hijo, no es alguien que está constantemente con usted, sino que son familiares lejanos. Que no, me escribieron, me llamaron por un familiar que no lo veo hace como 20 años. Exactamente. Eso, tiene nada que ver. Eso, digamos, eso es permitido. Es absolutamente prohibido y primero me permito desearle feliz cumpleaños. Sé que estuvo de cumpleaños esta semana, Andrea. Somos de esos condenados a no tener muchos regalos en los 2 primeros meses del año. ¿Son de febrero ustedes? ¿O qué? Yo fui el 25 de enero, entonces compartimos por ahí de cerca esa situación. Yo no digo nada, yo soy del 25 de diciembre, recibo un regalo nomás. No, peor, esa situación está más grave todavía. Pero Andrea, mira, qué importante es mencionar que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dispone con claridad cuáles son las reglas, y una de ellas es justamente que solo pueden contactar al deudor, al codeudor o al garante. Contactar a un tercero ajeno a la deuda implica hostigamiento y el hostigamiento está sancionado por la ley. Pero ¿qué también es hostigamiento? Es el irrespeto a cualquiera de las reglas en la gestión de cobranza. ¿Y cuáles son estas reglas? Primero, solo me pueden contactar de 7 de la mañana a 8 de la noche, no antes ni después. Solo me pueden contactar en días hábiles, es decir, de lunes a viernes, excluyendo por lo tanto los fines de semana y los feriados. Solo me pueden contactar una vez al día, no 2 ni 3. Además, en esa llamada, mensaje de texto, correo electrónico, la persona deudora no puede ser difamada, expuesta al ridículo, ni amenazada. Y aquí me detengo un segundo porque es muy común, y yo siempre digo, no crea todo lo que le dicen, porque realmente resulta común que hoy, cuando a usted le llaman a cobrar una deuda, le lanzan una serie de amenazas, desde que lo van a mandar preso, lo cual es falso porque no hay prisión por deudas en el Ecuador, de que le van a cerrar el RUC, falso, lo único que le puede cerrar el RUC es una deuda con el SRI o algún tema de fraude tributario, que le van a allanar el domicilio, eso es también absolutamente falso porque el tema de las deudas es un tema civil, no penal, entre otras amenazas. Entonces, estas amenazas emitidas por parte de acreedores, empresas de cobranza y estudios jurídicos también constituyen hostigamiento, como lo es el poner en conocimiento de terceros la deuda, es decir, llamar a personas ajenas al deudor, codeudor o garante. Y es muy común, pasa también que llaman, por ejemplo, a quien firmó como referencia o quien solo dio su número de teléfono como referencia, pero no firmó nada como garante ni codeudor y peor como deudor.
que contacten a los jefes, compañeros de trabajo. También se ha hecho común que contacten incluso a vecinos, familiares, entre otros. Todas estas acciones constituyen hostigamiento y el hostigamiento está sancionado por la ley con una doble sanción. Primero, una multa que va en el orden de casi $5,000 y en caso de reincidencia hasta el doble. ¿De parte de quién? De los de cobranza. Claro que sí. Por ejemplo, si la persona está sufriendo hostigamiento, tiene que recabar los elementos y pruebas para luego en el proceso judicial presentar la denuncia, reproducir estas pruebas y que el juez condene a esta empresa de cobranzas, a este acreedor, a este estudio jurídico, dependiendo de quién es la persona jurídica que está realizando esta gestión de cobranza, le condene con el pago de una multa, pero además también una indemnización a favor de la persona deudora. Y yo le puedo contar varios casos, pero quiero traer uno de aquí, justamente que tuvimos de la ciudad de Quito. Tuvimos un caso de un señor que trabajaba para el servicio público. Imagínate que empezaron a contactar a sus compañeros de trabajo y llegaron al límite de contactar a la ministra de Estado de la cartera donde él trabajaba. La ministra tomó la decisión de que como era una persona de libre remoción, sea removido de su cargo. Claro, perdió su trabajo por esta gestión de cobranzas exagerada. Y claro, obviamente presentamos la denuncia, además era un banco del Estado, dicho sea de paso, y logramos que se condene a una multa de casi $5,000 y además una indemnización a favor de la persona en razón de $2,000 por cada persona a la que habían contactado ajena a la deuda y que se pudo probar. Solamente para poner un ejemplo, tuvimos otro en la ciudad de Guayaquil que en cambio no llegó a sentencia. ¿Por qué? Porque se trató de un caso en el que contactaron a la hija de nuestro cliente, una niña de 14 años. Enséñale a tu padre a ser responsable y a pagar sus deudas. Presentamos la denuncia, inmediatamente nos contactó la empresa de cobranzas, era una deuda de aproximadamente $6,000 de una conocida tarjeta de crédito. ¿Y qué pasó? El acuerdo fue, yo retiro la denuncia y ellos me eliminan la deuda. Fue un acuerdo razonable que al final del día le permitió recuperar al señor su tranquilidad y por supuesto la de su entorno familiar. O sea que esto da pie un poco para que la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Si yo recibo un correo electrónico de algún familiar, a veces hasta, no sé, es alguien que no veo, no hablo hace un montón, ni siquiera le aviso que me han dicho que, o sea, que me están diciendo el tema de la deuda, ¿verdad? ¿Podría ser un consejo sí avisar, sí decirle a esa persona, oye, me están llamando por este tema tal, porque eso podría ser causa de una denuncia? Claro que sí, no solo avisarle, sino también tener las evidencias. Si es una llamada, grabar esa llamada. Si se trata de un correo electrónico, ir a una notaría y materializar ese correo electrónico. Si se trata, por ejemplo, de una visita, porque también últimamente se ha puesto de moda visitar a la gente en su lugar de trabajo, lo cual es absolutamente prohibido por la ley. Usted inmediatamente tiene que sacar su teléfono y grabar a esta persona que le está visitando para así poder tener evidencias para luego probar, demostrar ante el juez el hostigamiento. Recordemos... Perdón, solo ahí, antes de irnos hacia allá, ¿la visita a quién? ¿A estas personas que nada tienen que ver con o al mismo deudor? O sea, no se permiten las visitas al mismo deudor. Ni al domicilio ni al lugar de trabajo. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque por la legislación de defensa del consumidor esto podría implicar poner en conocimiento de terceros la deuda. Y dos, porque hay una disposición del Código Orgánico Monetario y Financiero que prohíbe cualquier práctica de cobranza que atente contra la dignidad de las personas. Y este es uno de esos casos. Tuvimos un caso con una cooperativa. Imagínate, Andrea, la mamá, que no tenía nada que ver, de mi clienta, trabaja en un conocido hospital de la ciudad de Guayaquil. Se metieron, no me preguntes cómo, haciéndose pasar por pacientes, al área de emergencias, donde tenía su escritorio esta señora para irle a poner en conocimiento la deuda de su hija. Obviamente, también presentamos la respectiva denuncia y logramos una sanción ejemplarizadora. Y como yo decía, esto parece lógico, pero no lo es tanto porque hay un desconocimiento. Yo me acuerdo que en algún lugar de trabajo un compañero nos dijo... O sea, como por poco escóndame, porque arriba estaba alguien de la tarjeta y diciéndole, y le mandaba fotos, estamos en la recepción, salga, no sé qué tal. Entonces, claro, eso podría ser también... es hostigamiento de una demanda. Y tiene que ser denunciado. La denuncia se presenta, según la ley, ante un juez de contravenciones, pero recordemos que en la práctica esto se presenta ante un juez penal, en un procedimiento expedito.
que claro, la ley dispone que debería ser rápido, o sea, esto no debería durar más de un par de meses. Sin embargo, también es cierto que en la práctica se demora un poco más, porque, y parecerá anecdótico, he tenido varios casos en los que yo me conecto a la audiencia y resulta que está toda la penitenciaría litoral conectada porque también hay otra audiencia de un preso a la misma hora. Entonces, obviamente le dan prioridad a veces a este tema de las personas privadas de libertad. Pero el procedimiento en teoría debe ser expedito, muy rápido y, por supuesto, lo importante es, primero, conocer nuestros derechos. Ya hemos explicado cuáles son las reglas de juego que se tienen que cumplir. Segundo, exigir el cumplimiento de estos derechos. Y cuando estos no se cumplen, por supuesto, denunciar. Y lo más importante, dar seguimiento a las denuncias, porque si no, luego estos actos de abuso quedan en la impunidad. Ok, por acá nos dicen, es un poco relacionado a esto que estamos hablando sobre el hostigamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, le pegan en la puerta de la casa un papel que dice que tiene una deuda? También está prohibido, ¿por qué? Porque esto evidentemente atenta contra la dignidad de las personas. Ahora, hay que diferenciar la cobranza extrajudicial y las gestiones judiciales. ¿Por qué? Porque sí es lícito, en cambio, que si ya usted está demandado, el citador de la función judicial toca la puerta y usted no se encuentra en su domicilio, sí pueden, siempre que constaten que realmente usted reside ahí, pegar una boleta de la demanda en la puerta. Eso sí está permitido por la ley, pero cuando usted ya está demandado, y eso lo hace un funcionario de la función judicial, un citador, no lo puede hacer ni el banco, ni la cooperativa, ni la casa comercial como gestión extrajudicial. Eso está prohibido. Por acá hay alguien que duda de que se pueda, sí, hay algunas preguntas. Hay alguien que duda de que se pueda eliminar la deuda con una demanda. A ver, bueno, es que, y qué importante esta pregunta porque por internet yo he escuchado de todo, en TikTok sobre todo, págame $20 y termino la deuda, eso es absolutamente falso. Las dos únicas formas de eliminar una deuda son pagándola o que una autoridad competente ordene la eliminación por alguna razón. Por ejemplo, cuando le falsificaron la firma, le suplantaron la identidad o por la prescripción. Es decir, cuando, por ejemplo, una deuda privada tiene más de 10 años, no me han citado con una demanda, yo pido al juez que elimine la deuda mediante la prescripción. O sea, mediante resolución judicial. Mediante resolución judicial o de autoridad competente, porque tuvimos el otro día un caso con un banco muy poco conocido, en realidad no es de estos bancos top del país, que le estaba cobrando a un cliente nuestro una deuda sin tener ningún documento que sustente el origen de la obligación. Entonces, en ese caso fue la Superintendencia de Bancos la que ordenó la eliminación de esta deuda. Entonces no siempre es un juez, también puede ser una autoridad administrativa. O sea, en estos ejemplos es la única manera de que se elimine la deuda. Eso de págame en TikTok, eso es absolutamente falso, cuidado, caen estafas. El ejemplo que nos daba, por ejemplo, de esto, de que se le demanda por hostigamiento y luego el fallo dice, el fallo de la sentencia dice, mira, hagamos este acuerdo, ya no me pagues y no me enjuicies o algo así que nos contaba. No, eso fue un acuerdo extrajudicial. Es decir, antes de llegar a la audiencia, la empresa de cobranzas me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Mejor negociemos, porque a ellos no les conviene, obviamente, tener la mancha de haber sido previamente multados, porque esto les genera problemas para los nuevos clientes que ellos quieran tener, bancos, cooperativas que vayan a buscar como clientes. Entonces, obviamente ahí prefirieron ellos, en lugar de ir a un juicio, llegar a un acuerdo previo. Ahora, también es verdad y es importante aclarar que el hecho de que a usted le den la razón que se sancione el hostigamiento no implica la eliminación de la deuda. La deuda sigue existiendo. Ahora, también es verdad que muchos clientes con el mismo dinero de la indemnización luego pagan la deuda, ¿no? Porque a veces puede incluso pasar que la indemnización es mayor que el mismo valor de la deuda por el daño que se ha causado. Imagínese una persona que perdió su trabajo. Evidentemente es muy fácil demostrar ahí el daño y la indemnización que el juez va a ordenar. Ok, por acá nos dice Leonardo Reynoso. Si el banco te embarga la deuda, ¿sigue o se queda ahí? Depende. ¿Por qué? Porque si lo que le embargaron no suple o no alcanza a suplir la deuda, todavía se mantiene un saldo y ese saldo tiene que ser pagado. Pero ¿quién valora o quién establece el valor de ese bien? El perito que ha sorteado el juez dentro de la judicatura, o sea, no es cualquier persona. ¿Y cuándo se embarga? Porque nos decía que a veces amenazan con eso, ¿no? Vamos a embargar tal. ¿Cuándo sí se embarga? Primero, cuando ya hay una demanda. Segundo, cuando este procedimiento es de tipo ejecutivo, ahí sí le pueden a usted ordenar una medida preventiva como en el embargo, incluso antes de la citación. ¿Cómo de tipo ejecutivo? Cuando, por ejemplo, usted firma un pagaré o cuando usted refinancia una deuda de tarjeta de crédito. Esos son los dos casos más comunes. Pero ojo, las demandas ejecutivas hoy más o menos
responden al 60% de las demandas que se presentan en el Ecuador. La demanda ejecutiva es la vía más rápida de cobro. Si usted no contesta la demanda en 15 días, le dictan sentencia y esa sentencia es inapelable. Por lo tanto, si usted está demandado por la vía ejecutiva, debe tener mucho cuidado, debe saber que tiene derecho a defenderse y que es necesario hacerlo, porque luego puede caer en indefensión. Pero nada más para no dejar suelto el tema respecto al tema del embargo y el pago del saldo. Sí, el saldo, existen excepciones. Por ejemplo, en el caso del crédito vehicular. Si usted compró un vehículo con un crédito vehicular, el vehículo cuesta menos de $45,000 y es el único vehículo que usted tiene a su nombre. Si usted le quitan el vehículo en un proceso judicial, se extingue la totalidad de la deuda. No importa que el valor del vehículo no alcance a cubrir la obligación, la ley ha dispuesto, en razón de que es una norma de carácter social, que se elimine la totalidad de la deuda, incluyendo capital, intereses e incluso honorarios de abogados. Por lo tanto, si usted está en una situación de estas y cumple con estos requisitos, no se deje engañar, porque pasa mucho que los bancos o las casas de compras de vehículos te dicen, ok, la deuda es de 20,000, el carro se lo recibo por 15, me debe 5, fírmeme este pagaré. No firme nada, porque la deuda tiene que ser eliminada por mandato expreso de la ley. ¿Cuándo se cumplen esos requisitos? Ojo. Sobre ese tema, un oyente me dice, justamente ese es mi caso, me quitaron mi auto y quieren que les pague encima y me tienen en buró, me dice. Si es el único vehículo a nombre de esta persona, si además es un vehículo que costó menos de $45,000 el crédito, este caso cumple con los requisitos y tiene el derecho a solicitar ante la autoridad competente la eliminación de esa deuda de todos los registros. ¿Y por qué si tiene un vehículo, otro vehículo a su nombre, no aplica? Ahí no aplica, ¿por qué? Porque esta ley, cuando se creó en el año 2010, tenía un carácter social. No sé si ustedes recordarán que hubo un boom de gente en España que les quitaban las casas y se quedaban sin casa y con deudas. Entonces, un poco para evitar que este tipo de situaciones pasen en el Ecuador, recuerden que vivíamos una época en la que el crédito se multiplicó, mucha gente estaba obteniendo su primera casa, su primer carro. Entonces, se creó esta ley especial que regula los créditos de vivienda y de vehículos, porque también en el caso de las viviendas existe esta legislación. Si es su única vivienda, costó menos de $250,000 y esta vivienda además está hipotecada, con la entrega de la vivienda o la ejecución forzosa de la hipoteca se extingue también la deuda. Pero en el caso de los inmuebles también suele pasar que puede haber un excedente. Es decir, la deuda era de 200,000, la casa la vendieron en 250, ese excedente tiene que ser devuelto a la persona deudora. Por acá nos preguntan algo que me parece interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la lista de morosos que se ponen en la tienda? Eso es ilegal, porque implica la difamación de una persona, porque obviamente está atentando contra el derecho a la buena honra y el buen nombre de la persona. Eso no debe hacerse y se puede catalogar también como hostigamiento. Correcto. Un par de cosas finales. Interesante charla y muy buena interacción de la audiencia participando de este diálogo con César Coronel. Acá me escribe Dieguito Pozo desde Loja. Me pide que le pregunte a César Coronel, ¿qué involucra una notificación de requerimiento de pago voluntario, fase preliminar, y cómo debe procederse? Ya quedan 10 días para pago. ¿Cómo debe proceder un garante? Me dice que le pregunte. Bueno, primero saludos a Loja. Quien no conoce Loja no conoce el Ecuador, ¿verdad? Así es. Yo por eso sí conozco Loja. Todos conocemos Loja aquí, creo, espero, ¿no? No, Andreita, usted sí conoce Loja. Obviamente, Perfecto. Usted sí conoce el Ecuador. A ver, el requerimiento de pago voluntario es la fase previa al inicio de una coactiva. Esto significa que nuestro amigo oyente tiene entonces una deuda con el Estado, ya sea con una institución pública, una empresa pública o un banco del Estado. En ese sentido, cuando usted le presentan el requerimiento de pago voluntario, le notifican con el título de crédito y le conceden 10 días para pagar la totalidad de la deuda o para solicitar facilidades de pago. Recordemos que la facilidad de pago le permite a usted pagar la obligación hasta en 24 meses, salvo el caso de la banca pública, que por una reforma reciente del Código Orgánico Administrativo le permite a usted pagar la deuda incluso hasta en 30 años. Entonces, dentro de esos 10 días usted tiene chance también de solicitar facilidades de pago. ¿Qué pasa? Acá nos dicen cuando un banco vende la deuda a una agencia de cobranza sin autorización. Eso no hemos preguntado, ¿no? No. Bueno, cuando un banco vende la deuda a una agencia de cobranza sin autorización, nos preguntan. El banco tiene derecho a vender la deuda a una empresa de cobranza sin ningún problema. Lo que sí es verdad es que está en la obligación de notificar al deudor de la cesión de ese crédito. Entonces, si mañana la casa de cobranzas me demanda y no existe constancia de que me notificó con la cesión del crédito,
En ese caso, la demanda se cae por sí sola porque mi legítimo contradictor no es, en ese caso, la casa de cobranzas, porque jamás fui notificado con la cesión de ese crédito. Pero también es verdad que cuando ya las deudas pasan a una casa de cobranzas, la posibilidad de negociar aumenta. Y lo último, a ver, ¿dónde está el mensaje de Carlitos Cárdenas del Hielo? Que me decía, ¿qué pasa si una de estas empresas de cobranza dice que me llama unas 10 veces en el día? ¿Qué pasa ahí? Dice Carlos Cárdenas. Esto también es considerado hostigamiento porque el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dispone que solo le pueden contactar una vez al día, no 2 ni 3, una sola vez al día. Si le están llamando 10 veces, tenga ese registro de las llamadas, contácteme y juntos podemos hacer ese proceso para denunciar a esta empresa que está atentando contra la ley. Y en la misma línea Arturo dice, ¿qué pasa cuando estás al día, no debes nada, pero te empiezan a llamar con antelación? No, a mí también me ha pasado eso, a decir que no se olvide del pago, no se olvide del pago, como 20 veces al día. Me ha pasado y con una buena repelada nunca más me volvió a pasar, así que yo creo que ahí es importante notificarle al banco que usted, si se encuentra al día y no se ha atrasado, no tienen por qué llamarle a recordar absolutamente nada. Sí. Entonces, y cuidado, y le están cobrando por esa llamada, porque también podría pasar que le estén cobrando por esa llamada. Imagínese usted. César, gracias por el tiempo. Me piden tal vez que usted socialice su contacto, sus redes, algunos de los oyentes están muy interesados en este tema de la gestión de cobranza, ¿no? Y de las deudas. Muchas gracias. En Defensa de Deudores tenemos más de 25 años defendiendo a personas y empresas con deudas. Nos pueden contactar a través de las redes sociales, @defensadeudoresec y @abogado César Coronel. Además, les cuento que hemos habilitado una línea totalmente gratuita, 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. O también estamos aquí cerquita, en la avenida Amazonas y Villalengua, edificio Amazonas 100, piso 9, oficina 7, frente a la unidad judicial. Me ha pasado, Fabricio, que mucha gente se entera que tiene una demanda y solo cruza la calle, y ahí estamos pues para poderles ayudar. Gracias, César, muy gentil. A ustedes por la entrevista. Gracias a César Coronel de Deudores Ecuador, que ha estado aquí en la primera hora. También le envío un abrazo a Rosita María Loaiza desde Machala, dice. Le saluda también a César Coronel, que ha estado con nosotros en esta entrevista. Vamos a la pausa y en la recta final de nuestro espacio de noticias, el día de hoy, vamos a hablar un poquito de ciencia y vamos a conversar con un connotado científico ecuatoriano que mañana se va al sur del continente. Ya nos va a contar el doctor Pablo Araujo de qué se trata. Volvemos enseguida.